Pues son las 10:04 de la noche. Vamos a volver al aniversario de los atentados del 11 de marzo, porque ese día Rodolfo Benito, de 27 años, se dirigía a la empresa en la que trabajaba como ingeniero diseñando centrales térmicas. Estaba también preparando las oposiciones para ser profesor de matemáticas. Falleció en el tren que estalló en la estación Santa Eugenia. Pocas horas después de morir, su novia le escribió una carta en la que decía: dejas el hueco tan terrible que puede dejar una persona que era número uno en todo. Fue una de las 192 víctimas mortales de los 4 atentados terroristas en la red de cercanías de Madrid hace ahora 20 años. Hoy existe una fundación que lleva su nombre y que fue creada precisamente para mantener vivo el recuerdo de las personas que sufrieron este brutal atentado yihadista, el mayor de Europa. Su padre está hoy aquí con nosotros y es además, lo habrán visto en varios actos estos días, el presidente de la Fundación Víctimas del Terrorismo desde hace solo un mes. Juan Francisco Benito, buenas noches y gracias por estar aquí un día como hoy. Buenas noches. Entiendo que un día como el 11 de marzo, a usted se le removerán muchos sentimientos. ¿Cómo ha vivido este aniversario y además estrenándose como presidente de la Fundación? Bueno, pues este aniversario la verdad es que lo he vivido exactamente igual que todos los que se han ido produciendo, aniversario, mensualidades, semanales y diarios. Es decir, en el día a día la memoria de Rodolfo está constante, presente en mí, en mi familia, en los amigos. Y este aniversario pues no deja de ser nada más que un número redondo con una cantidad de actos más numerosos, a lo mejor más visibles, pero realmente la memoria de Rodolfo permanece constantemente y sobre todo en nosotros, sus padres. ¿Cómo recuerda usted ese día de 2004? No sé si es un recuerdo que tiene usted muy nítido o ha querido olvidar ciertas cosas precisamente para protegerse. No, en absoluto. Es más, yo doy charlas en los institutos en un programa de educación en valores que organiza la Fundación Víctimas del Terrorismo y el Ministerio del Interior, y precisamente testimonio, y además intento a la mayor exactitud todo lo que ocurrió en casa y aquel día, lo que ocurrió en nuestras vidas, desde el momento cero hasta hoy. ¿Cómo se enteró? El atentado yo me entero automáticamente porque yo llego muy pronto al despacho. El despacho lo tengo en la Real 20, en Madrid, y conecto con la cadena SER todos los días para la forma a las 7 de la mañana. Pues mientras vas trabajando, pues vas oyendo noticias, pues mira, es un tiempo que vas ganando en conocer la actualidad. Y aproximadamente sobre las 7:30 es cuando Iñaki Gabilondo recibe de sus corresponsales la primera noticia de alcance, donde se indica que ha habido un incidente, que es la primera notificación que dan en la estación de Atocha, y que bueno, cuando tuviera más información pues lo irían ampliando, pero 5 minutos más tarde ese incidente se había convertido en algo más importante. Ya se había hablado que había habido explosiones en la estación de Atocha, que había muchos heridos. La noticia iba por ahí, pero ya era minuto a minuto porque date cuenta que fueron entre las 7:36 creo que la primera explosión y las 7:42 la última explosión, la que se produce concretamente en la estación de Santa Eugenia, en el tren en el que viajaba mi hijo Rodolfo. Con lo cual, pues bueno, la primera iniciativa que tengo yo es llamo por teléfono, digo, bueno, como yo sé que más o menos Rodolfo coge este tren, porque él le gustaba viajar en tren, porque como era un estudioso incansable, pues ¿no? el tiempo era fundamental para él, para poder, bueno, pues dedicarse a sus estudios, a la ampliación de sus conocimientos, como decía él siempre. Y el teléfono daba señal. Y claro, pues lógicamente daba señal, marcaba una vez, no lo cogía, marcas otra vez, y ya cuando marcas 5 o 6 veces, pues lo que te imaginas es que con el barullo que ya cuando dicen que se han producido 4 explosiones, que hay multitud de heridos, que hay muchos muertos, lo que te imaginas es que pues con todo el barullo y con todo el lío, el teléfono no se oye o cualquier otra circunstancia que se pudiera. Pero efectivamente, con el paso de los minutos, las llamadas que intento yo ya eran como marcar, colgar, marcar, así seguidamente. Ya llamo a mi otro hijo se desplaza en Madrid al Coche, también es ingeniero, y me comenta que sí, que él también está intentando hablar con Rodolfo
y que aproximadamente, yo creo que él iba aproximadamente por San Fernando de Henares. Me dice que se tiene que volver para atrás porque dicen que Madrid ya está colapsado. Serían aproximadamente las 8:15, 8:30. Entonces yo lo que decido en aquel momento, digo, bueno, pues como Atocha, la primera imagen que te das de la explosión de los trenes es Atocha. Entonces decido, pues, juntas y me acerco a Atocha para ver si tengo alguna información de todo lo que está ocurriendo. Y claro, cuando llego a la puerta de Alcalá más o menos, pues ya me tengo que bajar del taxi que había cogido porque era imposible. Y bueno, pues decido ir andando, atravieso el Retiro y llego pues prácticamente al Ministerio de Agricultura. Ahí ya estaba totalmente cerrado, ya estaba totalmente acordonado, porque ya se hablaba inclusive de que habían descubierto alguna mochila con unas bombas. Y bueno, la verdad es que las fuerzas de orden público estaban totalmente estresadas. Entonces, pues bueno, pues allí, como vi que no daban ninguna información, pues preguntando, decían que se había formado como un comité informativo en el Hotel Nacional, el que está en la Glorieta de Atocha, y ¿Y es allí donde se enteró que su hijo había fallecido, o fue en IFEMA? No. El tiempo es muy largo, porque todo esto estamos hablando de las 11 de la mañana a las 12 de la mañana, ya aproximadamente sobre la 1 me llama mi hijo, de que se ha configurado IFEMA como un centro neurálgico de información, e inclusive que se iban a llevar allí los cadáveres de todos los asesinados aquel día, y se iba a constituir la morgue allí. Como así se hizo. Bueno, pues nos dirigimos todos ahí y bueno, al principio estaba todo como murioso porque había pues cientos de personas, aunque de vez en cuando por megafonía decían el nombre de alguien que había aparecido y llamaba, pues claro, aquello inclusive pues te llenaba de muchas esperanzas porque realmente era constante el número de personas que iban apareciendo. Poco a poco aquello se fue organizando y se constituye en la sala central, pues digamos, la información más directa, y la información esta solamente decían que solamente podía haber 2 personas por persona en búsqueda. Bueno, se decidió que estuvieran allí pues mi hijo y la novia de Rodolfo, y los demás nos ubicaron en una sala, y en esta sala, pues bueno, allí donde estuvimos, pues toda la familia y todos los amigos, y la verdad es que en ese momento es cuando empiezas a tener dudas, cuando aunque no quieres aferrarte a otra cosa, la esperanza va mainando. Y entiendo que fue a su novia y a su hijo al que se lo comunicaron oficialmente, ¿no? Efectivamente, esto ya fue a las 3 de la mañana, a las 3 de la madrugada, es decir, muchas horas. Sí, habían transcurrido ya muchas horas. Y claro, a las 3 de la mañana, estando nosotros en esa sala, aparecen por los pasillos, porque bueno, entre tanto en cuanto, por megafonía ya se decían nombres de fallecidos y los gritos eran ensordecedores y tal. Pero justamente en ese impasse de tiempo, hasta que dijeron el nombre de Rodolfo, fue cuando, pues yo que sé, de esta forma simultánea, pues empiezas a evocar todo. ¿Quién era Rodolfo? ¿Cómo había nacido? Él nació en casa, así precipitadamente, alegremente. Fíjate, siempre decimos que Rodolfo vino muy rápido y se fue muy rápido. Y empieza a evocar su época de estudiante, fue un estudiante excepcional. Él siempre evocaba la famosa frase de Homero, que es que la gota dorada la roca no por su fuerza, sino por su constancia. Y era un chico que, aparte que se levantaba muy temprano, se acostaba a las 2 o a las 3 de la madrugada todos los días estudiando, todo el tiempo estudiando. Tenía muy claro. Y pasado el tiempo, ¿cómo se han sentido las víctimas del terrorismo, de lo que se habla hoy tanto, ¿no? Hoy muestras de cariño, de compasión, de apoyo, pero durante todos estos años, ¿se ha honrado realmente a las víctimas de los atentados del 11M? Pues es que, claro, esto es una apreciación muy personal de cada persona. Yo, bajo mi punto de vista, creo que se ha hecho bastantes cosas. No sé si se podrían haber hecho algunas más, pero creo que se han hecho bastantes cosas. Es decir, que creo que a nosotros personalmente, y teniendo en cuenta lo que voy a comentar a continuación, que es que con Rodolfo de Cuerpos Presentes, cuando decidimos crear la fundación que lleva su nombre, en el mismo momento se decide, sale la consulta, y creo que tanto a nivel de la fundación, a nivel personal, bueno, pues es que realmente a nivel personal
pues las cosas son las que son para todos, ¿entiendes? Pero que yo creo que... Pues han sido utilizados políticamente, por ejemplo. Ya no hablo de esas horas posteriores a lo que ocurrió, sino desde entonces hasta ahora. Es que yo sinceramente no he entrado nunca en ese debate de la utilización, ni exactamente ni la instrumentalización política. No he entrado nunca en ese tema porque a mí no me solucionaba nada. Hoy prescriben todos los delitos de lo que ocurrió en Madrid. Ya no se podrá perseguir a nadie más por estos hechos. ¿Usted cree que se ha hecho justicia? ¿Usted en ese sentido y su familia están tranquilos? En el tema de los atentados del 11 de marzo, tengo que decir que hubo un juicio legal, un juicio aplicando la legalidad que estaba establecida en esos momentos. Creo que fue un juicio justo, bien dirigido. El juez Bermúdez creo que lo hizo bastante bien. Las sentencias para mí, se habla de que ha sido un juicio ejemplar, incluso para otros países, ¿no? Que ha sido y para mí también. Y para mí también. Creo que se aplicó la ley establecida en esos momentos, que es lo que hay que hacer. Y creo que sí. Mira, quien puso la bomba en la estación de Santa Eugenia, o quien dirigió la operación en Santa Eugenia, fue Zamal Zugán, que fue precisamente uno de los que están de los que están presos, que tienen 40 años de condena. Es decir, que este hombre saldrá con 80 años. No sé si habrá cambiado su mentalidad o no habrá cambiado su mentalidad, pero creo que en un Estado de Derecho, en un Estado democrático, la sentencia es... Sería hasta el 2046, creo que 2044. 2044. Decía usted en el discurso del pasado jueves, durante ese concierto In Memoriam, al que también asistieron los reyes de España, apelaba sobre todo a la enorme importancia del movimiento asociativo y fundacional de las víctimas. Hay casi 30 entidades. ¿Cree que es bueno que se siga celebrando de forma tan separada y tan distinta las diferentes asociaciones? Sí, que no te he entendido la pregunta que... La falta de unión de las asociaciones de víctimas Pero del terrorismo. es que esa es una pregunta, es una cuestión que se debate. No creo que tampoco exista una desunión tal y como se proclama. De hecho, nosotros, la Fundación Rodolfo Benito Samaniego, celebramos el día 8 en Alcalá de Henares, en el Paraninfo, celebramos un acto central, aparte de otros actos bastante interesantes, en el Paraninfo de Alcalá de Henares, y hemos tenido la presencia de 17 asociaciones. No quiere decir que podían haber venido más, que seguro que hubieran venido más. Lo que pasa que tampoco puede todo el mundo desplazarse, porque estos suponen gastos, etcétera, etcétera. Pero hemos tenido 17 asociaciones, entre ellas precisamente la Asociación de Víctimas de Castilla y León, con su presidente Sebastián Nogales, con el que además es una persona consideradísima, no solamente a nivel fundacional o asociativo. Está haciendo desde luego una gran labor en Castilla y León. Sí. Está haciendo una gran labor, y aparte que es una persona que tiene unos valores humanos y tremendos. Y ya vuelvo a insistir que a título asociativo las relaciones son súper extraordinarias, pero al mismo personal yo le considero casi un hermano. Decía usted al principio que usted va a colegios a dar charlas para que los chavales conozcan qué ocurrió. Seguramente que es algo que haya que potenciar aún más. ¿Hay un gran desconocimiento de las nuevas generaciones sobre lo que ocurrió el 11 de marzo? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. El tema de... ¿Y eso usted a quién culpa? ¿O es una responsabilidad de todos? No, pero es que es un tema que las nuevas generaciones, las cosas no se pueden hacer de momento, de golpe. Las cosas se van haciendo y, bajo mi punto de vista, llevamos ya varios años con las unidades didácticas. Lo que ocurre que este tipo de charlas no se puede ver también, y coincido con las directrices que se tienen en el planteamiento, a chicos que estén en la EGB o en la EGB, no sé cómo se llama ahora, o la ESO. Pero son chicos ya de 16, 17 años que ya tienen un nivel, porque, digamos, los testimonios, los que puedo dar yo, los que pueden dar otras víctimas, porque somos bastante víctimas en todo el Estado español que las damos, pues no son testimonios blandos, son testimonios duros, que pueden herir mucho la sensibilidad de los chicos. Y además, ahora mismamente, yo ya creo que inclusive, como ya se han creado las unidades didácticas que contemplan el tema, ya cuando vamos a los institutos, los
los profesores ya han tenido 3 o 4 días adelante, que les van preparando, les van formando de tal forma que una vez que les das testimonio y aquí te sometes al tercer grado, ¿no? Al tercer grado, a las preguntas de los chicos, pues te encuentras preguntas bastante interesantes, y que además creo que los chicos sí se interesan por. Ahora vengo concretamente de un acto en la estación del Pozo. Bueno, esta tarde he estado en Santa Eugenia y en el Pozo. Y en la estación del Pozo pues han intervenido pues chicos de esta edad, de 16, 17 años. Bueno, es que aquí te vas dando cuenta de que el grado de conocimiento y el gran respeto y el deseo de que ellos mismos dicen que esperan que las siguientes generaciones a las de ellas se mantengan todavía y siempre la memoria de las víctimas, pues eso también. Pues no tienen 17 años nuestros compañeros que están aquí sentados, pero también le van a hacer alguna pregunta. Carmelo. Bueno, señor Benito, buenas noches. Yo le digo que su testimonio me parece estremecedor, porque cuando contaba aquello de que hasta las 3:30 de la madrugada no tuvo la confirmación, no tuvo la noticia terrible de que su hijo había perecido en este atentado. Antes comentaba mi compañera Maite lo ejemplar que fue todo el dispositivo, cómo no solo la ciudadanía, sino los propios servicios públicos sacaron lo mejor de sí mismas en esa circunstancia. Y yo recuerdo que hubo un auténtico despliegue de psicólogos, para atender, pero de forma inmediata. Cientos o decenas de psicólogos que se desplegaron para atender a las familias de las víctimas. Y yo le pregunto, a ustedes, a usted, a su mujer, a la novia de su hijo, llegó un psicólogo a decirles que, si es que lo necesitaron. Pues la verdad es que los primeros tiempos yo no he acudido a psicólogos en ningún momento. Quizás porque me refugié en el trabajo, quizás porque la decisión de crear esta fundación que iba a mantener la memoria de todas las víctimas del terrorismo, de Rodolfo y de todas las víctimas del terrorismo, y la decisión que tuvimos de que las cosas no se podían haber quedado así tal y como se quedaron, sino que Rodolfo hubiera hecho muchas cosas en la sociedad, la educación en valores, la transmisión del conocimiento, sus conceptos de solidaridad, de convivencia. Entonces, todo aquello, al crear la fundación con esos fines, pues a mí me motivó mucho y de hecho exactamente, a lo mejor por eso hoy soy presidente de la Fundación Víctimas del Terrorismo, porque la labor que la fundación ha hecho ha sido una labor que, en mi punto de vista, aparte de muy positiva, ha sido una labor bonita. Hemos trabajado con los niños, hemos trabajado con los estudiantes, hemos pues hecho verdaderamente lo que creemos que Rodolfo, que era ingeniero industrial, pero que de repente un día dice, sí, pero también quiero ser profesor de matemáticas. ¿Pero cómo va a ser profesor de matemáticas? Con las de horas que le has dedicado a estudiar ingeniería. Ya, pero la transmisión del conocimiento, siempre decía su palabra favorita. La transmisión del conocimiento es básica, a él le gustaba mucho, porque inclusive él siendo estudiante, pero en el instituto, cuando estudiaba en el instituto, pues él ya tenía siempre niños en casa a los que él le echaba una mano. Él era, o por teléfono ya en la carrera, él siempre le habías enganchado al teléfono pues explicando algo, porque él tenía pues esa facultad. De hecho, él trabajaba en GESA, una empresa de ingeniería, de centrales de ciclo combinado, pero él cuando estaba preparándose las oposiciones, ya había pasado 2 pruebas, las dos principales, en casa tenía una pizarra de estas, pero una pizarra de colegio. Y entonces lo oías de abajo, yo vivo en un dúplex, y lo oías dando paseos por allí y con la pizarra, parece que tenía allí el alunaje. Tenía vocación está claro. Una clase imaginaria, ¿no? Era didáctico. Entonces todas esas cosas a nosotros nos han ayudado mucho el intentar transmitir lo que Rodolfo hacía. Mi mujer es cierto que lo pasó un poco peor. Mi mujer, transcurrido unos meses, le dio el gran bajonazo y ella sí tuvo que asistir, pero ya no a los psicólogos tuvo que ir a los psicólogos de la atención primaria y demás, y bueno, pues fue medicada y de hecho todavía toma su media pastillita
porque esas cosas pues no se pueden... Sí. Tenemos aquí a una persona que no sabía que era amigo suyo, se conocían bastante, ha sido casualidad, Israel. Totalmente, estamos removiendo muchos recuerdos y tal, y yo le tengo que decir a la gente, yo soy un comprador compulsivo. Juan Francisco ha sido director general de una tienda que a mí me gustaba mucho en Madrid, en la que hacíamos 2 veces al año unas ventas especiales, unos outlets, y siempre Benito, como yo le llamaba, pues siempre tenía una atención conmigo, un descuento especial, llévate esto, tal, en fin, él sabía, y cuando me habéis dicho que venía, joder, se me han caído los palos del sombrajo, porque además es un tío pues que le gusta la actualidad, siempre cogíamos un apartado, estábamos un rato hablando de las cosas, y no me imaginaba, Benito, y me has dejado prácticamente sin habla, que detrás de este tío bonachón, seguidor de la actualidad, había este drama humano y estas cosas, coño, tan alucinante, joder, de que se te muera un hijo, ¿sabes? Que, en fin, la leche. Israel, se muera no. Sí, te lo asesinen. Te lo asesinen. Entonces, es una matización que siempre hago. Sin duda, permíteme, Benito, como periodista económico, ilústranos, cuando pasa esta tragedia, a las familias, ¿cómo se ocupa el Estado? ¿Te percibís algún tipo de ayuda? ¿Está tasado de alguna forma? ¿Cómo se articula todo esto? Todo está regulado por la ley. Y además está regulado desde hace mucho tiempo, pero fue en 2004 cuando se crea el Comisionado de Víctimas del Terrorismo, cuando esto se perfecciona, ¿entiendes? Y digamos, el Estado, el Gobierno de turno, pues va haciendo sus leyes, pero eso está regulado. Todo el terrorismo tiene sus indemnizaciones, porque date cuenta que el terrorismo son víctimas del Estado. Maite. Sí, Francisco, la verdad es que es conmovedor escucharle, y ha dibujado usted a su hijo, a Rodolfo, como una persona, yo creo que extraordinaria, y que seguramente ha dejado una huella que deben de estar ustedes muy orgullosos, su mujer y usted, de haber tenido ese hijo. Pero a mí me gustaría preguntarle por 2 personas que tienen mucha importancia en todo este proceso, que son el juez del Olmo y el juez Gómez Bermúdez, al que usted ha citado, el instructor de la causa y el juzgador, con otros 2 compañeros en el tribunal. Humanamente, ¿cómo se portaron? Porque yo sé que trabajaron mucho, yo esa época la viví en ABC, José Luis también estaba entonces en ABC, y sé que hubo muchos ataques contra ambos, contra la instrucción que hizo el señor del Olmo y contra la sentencia y todo el trabajo que llevó el juicio oral. ¿Cómo se portaron humanamente? Porque se les hizo entrevistas, yo tuve la ocasión de estar con alguno de ellos, y hasta se les saltaban las lágrimas de verles a ustedes, de tenerles cerca y saber que en su responsabilidad estaba hacer justicia, nada menos, con esa masacre. Pues yo no me vinculé, Maite, demasiado al juicio. Yo confío plenamente en que estamos en un Estado de Derecho, y confío plenamente en la justicia. Nos podíamos haber personado como acusación particular, pero creíamos que los organismos, el juez instructor, el fiscal, el juez Bermúdez, pues al final lo que puedo decir es el resultado final. En tanto en cuanto creo que, me parece que lo he comentado antes, creo que fue ejemplar su trabajo, bajo mi punto de vista. Porque se ciñeron a la ley. Si es que lo que hay que entender es que hay que ceñirse a la ley establecida en cada momento, es a lo que tenemos que ceñirnos. Yo no sé si podría haber sido mejor o peor. Yo lo que sí puedo decir, sinceramente, es que yo me siento satisfecho de la actuación de ambos. Ayer oí 4 palabras al juez del Olmo y al juez Bermúdez, porque estuvimos proyectando, no la proyectamos nosotros, hicimos un acto en conjunto, la Fundación Rodolfo Benito Samaniego con la Asociación 11M Afectados del Terrorismo, y en el Cine Estudio del Círculo de Bellas Artes proyectamos la película 11M de Netflix. Ahí adquirí un poco más de conocimiento todavía de lo que ocurrió en aquel momento. Vuelvo a decir que nosotros nos volcamos tanto en la fundación y tal. Yo seguía obviamente cómo iban los temas, pero vamos, no me sentía yo capaz era una cosa que debía de seguir por su cauce. Pues Juan Francisco, hoy queríamos hacer nuestro pequeño homenaje en este programa a las víctimas del terrorismo, y también otro homenaje que nos va a hacer Chema Nieta, en forma de dibujo, lo ha hecho con todo su cariño y con todo su respeto nuestro ilustrador. Vean.
Hay noticias que no entiendo por más lámparas que enciendo. O velitas. Hoy es 11M, se cumplen 20 años de los atentados de Madrid. Esos atentados que nos convirtieron en un país peor. Por eso es tan importante acordarnos de las víctimas. Porque en la memoria de las víctimas está nuestra dignidad. Pues ahí vemos esa vía de ferrocarril atravesando España de un lado a otro. Juan Francisco Benito, gracias de verdad por estar aquí. Tiene una doble tarea, porque está en la Fundación Víctimas del Terrorismo y sigue como secretario de la fundación que lleva el nombre de su hijo. Y algunas cosas más que hay que hacer en el día a seguramente, día. y sus empresas, etcétera. O sea que ha sido un ejemplo y de verdad, y ha sido un placer tenerle hoy aquí. Muchísimas gracias, ha sido un placer compartir este rato con vosotros, con Israel. Y ha sido fácil, que es la primera entrevista que hace en televisión y bueno, no hemos sido buenos, ¿verdad? Pero muy buenos. Bueno, eso está bien. Temerosos del Señor.